Buenas tardes a todos. Estamos aquí de nuevo y bueno, vamos a tener dos ponentes y estamos teniendo problemas de sonido con él y está intentando cuadrarlo, pero bueno, voy a mandar el teléfono para que lo puedan rescatar. Bueno, deciros que hoy hemos querido recoger las inquietudes y las experiencias de dos agricultores, que bueno, son agricultores, son técnicos, y realmente, bueno, saber el pulso de cómo llevan ellos sus explotaciones. Sabéis que desde Synergy Nuts, bueno, pues tenemos ese compromiso con vosotros de dar formación, de dar difusión y conocimiento técnico, y por supuesto los testimonios lo son. Porque son personas que están el día a día en campo y tienen su opinión y han tenido sus experiencias. Bueno, ya los tenemos aquí, vamos a empezar. Estábamos un poquito introduciendo. Tenemos a José María Cabrera. Él es ingeniero del Cortijo La Reina y bueno, que están localizados en Córdoba. Buenas tardes, José María, encantada y muchas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, Lola. Encantado yo de estar aquí con vosotros. En tu oficina. En la oficina. Que estábamos bromeando antes sobre eso. Y bueno, también tenemos el placer de contar con Javier Hidalgo. Él es socio y director de Fruta Moratalla en la Vega del Guadalquivir, también en la zona de Córdoba. Encantada, Javier. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Igualmente. Bien. Vamos, ¿Se escucha más o menos, Lola, o no? Sí, ahora sí te escuchamos bien. Vamos a ver si hay suerte y vamos, porque da mucha rabia cuando estamos en un coloquio que se vaya contando la voz, pero yo ahora sí te estoy escuchando muy bien. Bueno, en definitiva, ellos son agricultores, ellos son técnicos, tienen almendro en seto, y nosotros queríamos saber su experiencia. Y bueno, ¿qué podríais vosotros destacar del por qué pusisteis almendro en seto? Sé que los dos habéis hecho una apuesta y me gustaría que la contarais desde vuestra experiencia de por qué seto, por qué apuesta y las características de cada uno, porque el otro día que estuvimos hablando vimos que eran muy diferentes. Si quieres, empieza José María. Sí, bueno, lo estuvimos comentando el otro día y al final nosotros empezamos a apostar por este nuevo sistema de seto, ¿no? Pensando un poco en el futuro y sobre todo por ver un sistema de cultivo de almendro que permitiese hacer frente a grandes problemas que nos estamos encontrando en la agricultura, como es la disponibilidad de mano de obra o todo el tema de sostenibilidad, ¿no? Nosotros realmente experiencia en tiempo no tenemos mucha porque hemos empezado con nuestro proyecto de almendro en seto hasta hace realmente poco, pero sí es verdad que tenemos un buen ensayo en campo en que comparamos dos parcelas en tierras muy similares que se implantaron el mismo día de almendro en intensivo en un marco de 7x4 con una plantación de almendro en seto de 3,30 por 1,20, ¿no? Los dos en riego. Y básicamente el principal motivo por apostar por este sistema de cultivo es aprender de este sistema de cultivo, investigar un poco más y testearlo en campo con el pensamiento futuro de, sobre todo, disponibilidad de mano de obra, ¿no? Y exigencias de sostenibilidad para la agricultura. Los problemas de disponibilidad de mano de obra, claro. Y Javier, vuestra apuesta de almendro en seto, esa opción, ¿por qué fue? ¿Por qué inquietud? Prácticamente por el mismo motivo. Nosotros gestionamos una finca aproximadamente unas 1.000 hectáreas, ¿no? Que se ha ido convirtiendo, bueno, desde remolacha, tabaco, luego pasó por algodón y bueno, tabaco con muchísima mano de obra, cultivos mucha falta de personal, ¿no? Y llegó un momento en que no sabíamos ya qué poner y buscar algo que pudiéramos prescindir de mano de obra, porque es que no hay posibilidad de encontrar gente para, sobre todo por temas de recolección. Entonces, apostamos por el almendro seto pensando ya ni siquiera la rentabilidad que diera más o menos kilos, sino simplemente en un cultivo que fuera distinto, que puede dar más o puede menos kilos que un almendro tradicional, está por ver, pero que te permita recolectarlo, te permita tener 200, 300 hectáreas y recolectarla con cosechadora. No hay otro motivo.
¿Cuánto tiempo tienen tu cultivo en seto? Pues mira, la primera experiencia, que son 3 hectáreas con 3 variedades de pruebas, se hicieron en 2015 y la mayoría de la plantación, que son 45 hectáreas, son del 2016 y tenemos otras 15 hectáreas del 2020. Entonces, 2015 y 2016 pues están ya en producciones de 2.000 y algo kilos. Y lo más importante es que en agosto mete una máquina y bueno, lo tiene recolectado en 3 días, ¿no? Que es el problema que tenemos en nuestra zona. Me imagino que será general. Yo no conozco Tarragona, ni Castellón, ni donde estáis ustedes, ¿no? Pero me imagino que será una cosa más o menos general, ¿no? En el resto, ¿no?, del país, ¿no? Y bueno, yo, o sea, si repites y pones más, es que lo ves una solución y lo ves un cultivo para recomendar, bueno, y para llevarlo a cabo. Y tantas hectáreas, al final, es un número considerable. Pero yo también quería destacar en vuestro caso que contarais la casuística que tenéis en cada una de vuestras fincas, porque lo que nosotros sí que incidimos mucho es que se deben de estudiar, se deben de ver los parámetros iniciales y las condiciones iniciales y tomar así las decisiones de patrones, decisiones de variedades, decisiones de cultivo. Puede ser viable o no viable poner este sistema de cultivo, por supuesto, pero yo quiero que contéis vuestra experiencia también de esas problemáticas que tenéis en ambos casos referidas a la disponibilidad de agua y a los suelos y cómo las habéis resuelto en cada caso. José María, tú creo que la disponibilidad de agua es uno de los factores y por eso también has apostado por otras soluciones que estás probando, ¿no? Sí, al final, bueno, nosotros tenemos la suerte de tener estos 2 ensayos de almendro en seto, primero en una finca con tierra muy buena pegada a la vega del Guadalquivir y con una dotación alta de agua, ¿no? Aunque es verdad que este año estamos sufriendo un poco la sequía y los recortes en las dotaciones. Y después la otra finca que tenemos, una finca en secano, que es un ensayo más controlado, en la que pues, la disponibilidad de agua es la pluviometría que cae del cielo, ¿no? Entonces, son 2 situaciones muy distintas, son 2 manejos muy distintos, pero realmente nos está permitiendo ver y comparar 2 situaciones, ¿no? Una plantación de almendro en seto con el objetivo de llegar a producciones máximas y con todo el agua disponible, y después una plantación de almendro en seto que tiene que competir con otra alternativa al secano, como puede ser el cereal, ¿no? Uh-huh. Bien, y Javier, tu problemática de suelo a mí me parece muy interesante y las soluciones que habéis adoptado. ¿Puedes contarnos la experiencia? Sí, nuestro problema, como habla de adquirir, tenemos muy poco fondo, tenemos una roca impermeable muy cerca y no somos capaces de hacer un cultivo medianamente en condiciones. No le podemos dar más de 2.000 metros cúbicos hectáreas. Todo lo que seamos más de 2.000 metros cúbicos hectáreas, pues empezamos a tener echaque, empezamos a tener problemas de raíces, y eso estamos hablando de rupa. Rupa aguanta bastante bien el tema de humedad, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos intentando, porque hace 2 años tuvimos una ola de calor muy grande aquí en Córdoba, de 20 días seguidos con más de 40 grados, ¿no? Y perdimos incluso algunos árboles. Regando a tope, perdimos algunos árboles, ¿no? Entonces, lo que estamos intentando es añadir, intentar llegar a 5.000 metros cúbicos para poder llegar a 2.500 kilos de pepita, que yo creo que podemos llegar a base de 2 sistemas. Uno es poner una goma más, en vez de tener 2 gomas, vamos a hacer una tercera goma en el centro del árbol, gomas de 40 a 40 centímetros con 1 litro por metro cuadrado, más o menos, libra. Y luego, como ahora, gracias a Dios, hay tecnología para automatizar todo el tema de llaves, se puede hacer todo por ordenador, se puede hacer todo, vamos a intentar darle 2 o 3 puntas de agua al día, de forma que consigamos una mancha lo más grande posible y el más tiempo posible, incluso cuando dicen que no hay que regar, que a la hora de la siesta. Dicen que se pierde, no, nosotros tenemos que mantener humedad en esa época, porque hemos visto que se nos secan los árboles, sobre todo en nuestra zona de rupa. Entonces, yo, como decía Xavi, que lo conoceré, me imagino, de Agrovillora, él es siempre hizo lo mismo. En el almendro es prácticamente proporcional los kilos de pepita a los metros cúbicos de agua que pueden echarle, siempre y cuando la tierra admita esos metros cúbicos. Y por ahí es por donde lo vamos intentando nosotros. No sé si lo conseguiremos, pero tenemos que llegar a 5.000 metros cúbicos como siempre. Uh-huh. Sobre todo con un patrón como el Rupa, ¿no? que tiene ciertos problemas si le falta agua, ¿no?
Vosotros que los dos tenéis problemas de agua, ¿os estáis apoyando en tecnología? ¿Tenéis sensores para saber qué está pasando? ¿Habéis visto las texturas de los suelos? Eso es un factor que nosotros incidimos mucho. ¿Vosotros lo habéis tenido en cuenta y lo utilizáis? Tenemos sensores que, por supuesto, te miden la profundidad del bulbo, te miden la curva. Pero, aunque suene un poco arcaico, hemos puesto un sistema manual con picas y un sistema y de retos que de vez en cuando, cada 15 o 20 días, haces una cata y se ve el perfil. Eso nos enseñaron en Chile, que ellos hacen una cata, cada 15 días hacen una cata para ver el perfil del suelo. Porque hay que ver lo que hay debajo. Tú tienes que verlo porque los sensores muchas veces tienen problemas. Sabes que hay veces que hay un gotero que se arranca, que hay un gotero que tiene una avería, que hay un gotero que te crees que está regando y lo que tiene un charco porque se ha roto un gotero. Hay que tener un sistema de personas que hagan catas con sistema manual y luego tienes que gastarte en una retro que cada 15 días te haga algunas catas y te diga si ha llegado a los 80 centímetros y estás tirando. José, ¿Sí? Javier, con lo que me cuesta a mí que me dejen hacer cata y tú haces una cada 15 días. Digo, vengo tan... Sí, porque es la forma de saber lo que hay debajo. Sí, bueno, te digo que... ¿Tú para qué quieres agua en una red estructural abajo? Están los rizotrones también que te permiten verlo y lo que pasa que, bueno, que claro, tienes una pared de cristal que tiene, pero que bueno, que tú, si lo que veo me lo creo, pero los sensores, nosotros tenemos que abogar, yo desde la universidad abogo por los sensores. Pero ya claro, pero tú piensas que tú tienes 40 hectáreas, 50 hectáreas de cultivo, que ponen muchos sensores, pero sabes la variabilidad de tierra que hay en 20 metros en una tierra que sea complicadita, hay mucha variabilidad. Tú pones sensores, el sensor te da una alarma y te dice lo que estás viendo, pero tú tienes que hacer una carta de vez en cuando. Bueno, por lo menos nosotros lo hacemos así. Sí, sí. Bueno, eso es un método, pero nosotros, bueno, lo que se aconseja es ver las diferencias de textura y las diferencias de suelos que tiene y de capas, de orografías que tiene, y según eso sensoriza y bueno, pero que está estupendo. Pero ya te digo que con lo que a mí me cuesta que me dejen hacer catas, ya lo sé, que tú no tienes miedo a las catas. Buena cosa me has dicho. Y José María, vosotros... Yo creo que los métodos redundantes siempre son buenos. Tú tienes que tener tu método y luego, como lo había una redundancia, porque no te puedes permitir un fallo. Yo te digo, nosotros en la hora de capas perdimos 80, 60 árboles, perdimos 60, 80 árboles. Porque ante no eso lo dimos meten la pala. Claro. Ante eso meten la pala. Y no nos estamos dando cuenta, regando perfectamente, regando todos los días, y no nos estamos dando cuenta que a 30 centímetros de profundidad teníamos un problema. Y que el árbol no era capaz de bajar que le estábamos dando. Como lo que estaba requiriendo la atmósfera, ¿no? No, está claro que tú te quedas más tranquilo. Claro, antes perder árboles entiendo perfectamente, pero me voy a enterar yo cuando hacen las catas y me voy a ir. José María, tú que tienes sensorización y la utilizas, la ves útil para el tema tuyo de agua, de problemática y demás, para poder planificar bien los riegos, utilizar bien el agua. Sí, bueno, nosotros para planificar el riego lo primero que hacemos es lo que llevamos haciendo un montón de años, ¿no? Desde que empezamos con el negocio, que haciendo el cálculo de balance hídrico, ajustando por volúmenes de copa y por necesidades según un poco la experiencia que hemos ido viendo durante los últimos años. Y después tenemos sensores en campo para medir humedad en distintas capas del suelo, ¿no? Y después, obviamente, como dice Javier, hay que ir al campo y ver el bulbo y ver cómo se está moviendo, cómo se están comportando. Es interesante también porque estamos hablando de aporte de agua, aporte hídrico y para este sistema de almendro en seto, ¿no? Donde prácticamente el patrón más utilizado es el patrón Ruspas 20, ¿no? Por su característica enanizante, ¿no? Y es verdad que el Ruspas 20 es un patrón que, como se dice en el campo, se traga todo el agua que le eches, ¿no? Y es un patrón primero que necesita mucha agua para hacer un desarrollo vegetativo fuerte, sobre todo en los primeros años de crecimiento. Y después que efectivamente se traga todo el agua que se le aporte, ¿no? ¿Y tú piensas que ese factor te hace estar más pendiente de los sensores para optimizar mejor ese aporte? ¿Nos hemos congelado? ¿Me he quedado sola?
Hola. De los sensores para optimizar mejor ese aporte. Sí, Lola, ahora mismo no se ha quedado congelado, no sé por qué. ¿Está congelado? José María se ha desconectado. Yo no sé por qué falla. Vamos a cambiar la plataforma. Javier, no te... Javier, yo ahora te oigo, pero te oigo entrecortado. Y José María se ha salido. Yo te escucho perfectamente y se te ve bien. Y yo a ti ahora te oigo entrecortada. Se ha congelado y te oigo entrecortada. Y José María se ha salido. Vamos a intentar, bueno, seguimos nosotros. Mientras José María voy a escribirle que se vuelva a conectar. No sé lo que ha pasado. Estamos hoy con... Vamos a cambiar la plataforma. Para tecnología complicada. Sí, hemos hablado de tecnología, la hemos invocado, Javi. Han oído que tú prefieres hacer, han dicho, aquí nos van a hacer un agujero a la plataforma, no. Voy a decirle que se conecte. De nuevo, que lo mismo está hablando solo y se cree que está conectado. O lo mismo nos está viendo y bien, Javier, pues seguimos nosotros hablando de todas maneras. Tu experiencia entonces pasa por un suelo difícil o complicado de manejar. También otro tipo de... El otro día no os pregunté, luego me quedé con la gana. ¿Haces un tipo de seguimiento con analíticas de hoja y demás para ver la nutrición y para ver si realmente el árbol está en su estado óptimo? Después me hago... Se hacen dos analíticas foliares al año. Hacemos dos analíticas foliares. ¿Y me escuchan más o menos? Sí, ¿no? Se entrecorta un poquito. Voy a quitarme yo. Sí. No, que sí, que hacemos dos analíticas foliares de micro, lógicamente, de macro de micro. Y... Hola, ¿se me escucha, Lola? Vale, perdón, me he quedado colgado un rato. Se te veía un poquito la voz. ¿Sí? Lola, que tiene que cortar el micro. Tienes cortado el micro, Lola. Es que me lo quito para no hacer interferencia. Ay, qué bien llevamos, de verdad. Bueno, que digo que estamos hablando con José María, estamos hablando con Javier de si hace analíticas de planta y demás para hacer un seguimiento y ver que está en un estado óptimo la planta. Cuéntanos, Javier. Sí, está haciendo dos analíticas, una en primavera y otra a final de año. Y cada un par de años, porque eso varía poco, se hace análisis de suelo. Y bueno, procuramos con foliares que los micros vayan más o menos dentro de los rangos que te recomienda la analítica, ¿no? Que tenemos problemas de magnesio, algunos problemas de magnesio en estas tierras, otras calizas también, que tienen algunos problemas, ¿no? Pero más o menos van dentro de las variables. ¿Y vosotros, José María, hacéis seguimiento nutricional y de estado de planta? Sí, nosotros hacemos sobre todo análisis de hoja para ver un poco el estado nutricional con el que termina la planta el ciclo, ¿no? Y también caracterización del suelo, como estaban preguntando por aquí por el chat, antes de plantación también, ¿no? Para ver qué tipo de suelo, pero también composiciones, ¿no? Nosotros hacemos también aportaciones de materia orgánica antes de la plantación y durante la plantación. Y también, por ejemplo, si el suelo tiene alguna carencia, pues como carencias cálcicas o similares, también se la aportamos antes de plantación e intentamos que las aportaciones sean un poco durante todo el ciclo para, o sea, fijada a esa necesidad, ¿no? A esa falta, ¿no? Perfecto. Y en cuanto al manejo, vosotros ya habéis hecho, Javier, podas de formación, estáis con mecanización casi total, los pases, ¿cada cuánto hacéis? Mira, nosotros, por ejemplo, la tala, hacemos una tala cuando se acaba la recolección y luego lo hacemos otra en primavera. Totalmente mecanizado. Lo único que es mejorable es que todavía no tenemos la máquina que corte por arriba y por los laterales a la vez. Entonces damos un corte lateral y un corte por arriba, ¿no? Y lógicamente en formación, los cortes lo que estamos dejando son 20 centímetros entre piso y piso, porque es lo que tú decías, ¿no? De la experiencia de los primeros. La primera plantación de 10 hectáreas tuvo dos problemas. Uno, una variedad de tres que tuvimos que arrancar porque no servía.
y que le dimos 2 cortes para haber visto luego lo que pasó después, 2 cortes menos en altura de lo que teníamos habilitado. Entonces quedaron algunos internudos un poquito largos y estamos teniendo en esos árboles. Y es muy complicado que luego se vuelvan a cerrar, ¿no? La siguiente generación de árboles, pues ya lo corregimos y se le lleva corte y no había ningún problema. ¿No? Cada 20 centímetros más o menos. No sé yo, José María, si tú le has dado más o menos esa altura. Sí, yo la primera intervención que hice cuando puse la plantación, nosotros lo que hicimos fue un realce, porque compramos los árboles en Smart Tree, pero realmente, a nuestro parecer, la cruz estaba muy baja con respecto al suelo, ¿no? Entonces teníamos miedo que cuando se desarrollase la plantación no trabajase bien la cosechadora, la cabalgante. A partir de ahí, pues hicimos alguna serie de intervenciones manuales porque queríamos asegurar tener una buena estructura de árbol y después, como dice Javier, fuimos haciendo despuntes en torno entre 30 y 20 centímetros, según también el tipo de variedad. Y una vez que tenemos ya el tabique formado, lo que estamos haciendo son volver a punto cero en podas de invierno y después en podas de primavera intentar hacer podas muy ligeras de despunte y para ir controlando también ese volumen de copa. Lo que estamos haciendo como prueba, porque esto no es como el olivar que lleva ya un montón de años, ¿no? Si tú te fijas, cuando lleva 5 o 6 años empieza a ver las ramas, digamos, secundarias empiezan a tomar un grosor ya importante. Entonces yo no sé qué va a ocurrir si se va a envejecer mucho y si no se va a envejecer. Y en prevención hemos cogido una serie de líneas y estamos cortando si tiene, por ejemplo, 4, 5, 6 ramas principales, como secundarias, ¿no? Después del tronco principal, estamos cortando la que le ha hecho más daño la recolección. O sea, la que al juicio del árbol o de la máquina que está colectando parece que es más perpendicular a la línea del lomo. Entonces, ya hemos estado viendo que enseguida sale una nueva y que eso se va a regenerar muy pronto. O sea, que a lo mejor no es ninguna tontería, a partir del 6 o del 7º año, del 5 o del 6 o 7º año, quitar una de las ramas, sobre todo la que va más hacia la calle, que es la que te va además, esa almendra se cae normalmente antes de que la cojas, porque la máquina lo toca y se cae antes, ¿no? Y de paso va a regenerar un poquito, va a rejuvenecer el árbol, ¿no? Eso ya, os hemos informado, pero llevamos 2 años y yo creo que puede servir, ¿eh? Yo creo que puede servir. Pues vamos a llevar el seguimiento. Me voy a ir a la Vega del Guadalquivir. Invitada a casa. No, hombre, realmente yo me gusta y quiero agradecer porque pues al final sois emprendedores, sois personas que reconocéis, Javier en este caso, nosotros al principio hicimos esto y nos equivocamos y esto incide en lo que yo siempre digo, que estamos en un sistema vivo y como bien dice Javier, esto no es el olivar que ya está muy, muy plantado, pero que pasó por esto mismo. Entonces que hay que dar el tiempo y que hay que aprender. Muy interesante lo que acabas de decir de la poda. ¿Tú crees, José María, que tú también podrías replicar ese tipo de Sí. Efectivamente, yo una de las mayores preocupaciones que tenemos con este sistema es el envejecimiento de la plantación, ¿no? Que nos encontramos con plantaciones relativamente jóvenes que entran en madera muy pronto. Entonces, al tener unos árboles que son realmente pequeños, ¿no? Porque puedes tener entre 2 metros, 2 metros 30 de altura, ¿no? Porque se vayan a madera, pues es un problema. Nosotros estuvimos en California viendo una plantación de almendro en seto que tenía, yo creo que tenía 7 años, 8 años, y la plantación era completamente madera para echarse a la candela, ¿no? Nada productiva y sin ningún sentido. Entonces, es verdad que ahí hay que hacer un poco de estudio y no solo en podas, sino también yo creo que en marco, en intensificación, ¿no? Ver un poco también según el tipo de tierra siempre y viendo un poco, oye, mi finca, ¿cuál es el marco óptimo para intentar mantener la plantación en estado de juvenilidad y en estado de producción el máximo número de años y que no se me vaya madera, ¿no? Porque nosotros realmente no estamos viendo que en ciertas partes de la plantación, oye, que el vigor del árbol es demasiado para la edad de la plantación, ¿no? Y vemos ya unos diámetros de tronco y unos diámetros de rama bastante considerables y pensamos, oye, pues que si esto tiene sostenibilidad o no tiene sostenibilidad a corto plazo, ¿no? Pues vamos a buscar esas explotaciones que tengan más años para ver en España cómo están. Y yo me consta que sí, que las que hemos visto sí que están, pero es posible que hayan hecho una poda, como dice Javier, diferente a partir de ciertos años de que ellos han considerado. ¿Sí que ibas a decir, Javier, perdona?
Sí, mira, aquí hay una empresa que apostó hace 20 años, 25 años por el olivar en seto, que era todo olivo. Imagino que la conocéis, ¿no? Todo olivo era, bueno, estaba en seto y era seto. Y me acuerdo de hablar con ellos los primeros años que decían que las tijeras eran un elemento de lujo. O sea, hay una tirilla para un árbol súper intensivo, con más que te decían que no, que todo con seto, que todo con seto, que todo con máquina, que todo con máquina. Todo olivo está recomendando ahora en los olivos darle una intervención manual cada 2 o 3 años. Y están cortando ramas, aunque sean setos. O sea, no quiere decir que lo tale a mano, quiere decir que lo tale a máquina, pero que hay que intervenir de vez en cuando, porque si no el árbol lo que se semilla, que al final va a tener un montón de madera para chimenea. Claro. El problema ahí, Javier, yo estoy contigo ahí, Javier, que necesitamos hacer esas intervenciones manuales, pero ver si esa viabilidad, o sea, para que la plantación sea viable en el futuro y hacer esa intervención manual para que no se te vaya madera, supone que necesites mano de obra, ¿no? Que al final es lo que estamos intentando, por así decirlo, solventar. Claro, claro. No, por eso te digo que no es que la tale a mano, tú atas la máquina, pero claro, vas a tener que hacer una pequeña intervención a mano de decirte, mira, pues esto tiene un jornal por hectárea o 2 jornales por hectárea cada 2 años, pues no hay que hacerlo. Claro, pero a lo mejor nos encontramos... Estamos todavía... Claro, pero a lo mejor nos encontramos de aquí a 5 años que en ciertas zonas de España no hay posibilidad de hacer una intervención a mano porque no hay mano de obra para hacerla, ¿no? Entonces, claro. Realmente la cuestión es, oye, en esa zona donde no haya disponibilidad de mano de obra, ¿el sistema mecanizado completo de almendro en seto funciona? ¿Tiene sentido? ¿Te dura la plantación 5 años? ¿Te dura la plantación 10? Entonces, ahí es donde está también el kit de la cuestión. Mira, yo ahora mismo, 2015, desde que hemos probado 2 calles, pero yo estoy seguro que a 2 años no tengo problema todavía ninguno. Lo que quiero adelantarme por ver qué puede ocurrir, qué puede ocurrir con eso. A lo mejor está haciendo una cosa con el necesario, ¿eh? A lo mejor seguimos con la tala mecanizada y va perfectamente, pero que tenemos 6 años de experiencia. Olivar lleva 25 o 30 años con el superintensivo, ¿no? Es que no tiene nada que ver. Está claro, no tiene nada que ver. Preguntan que si pensáis que esa poda que se haría y el renovar esa madera, que cuántos años podrían perderse de cosecha, Javier. Mira, muy poco. Te cuento, si tú quitas una rama cada 2 años, por ejemplo, hay 5 ramas, no va a hacerlo todo, ¿no? Nosotros calculamos el volumen de hoja que hicimos el año pasado en las pruebas y no llegaba en el 10%. Si tú cuentas que le quitas el 10% y que lo que queda, lógicamente va a estar en mejores condiciones y va a cargar más porque le has quitado un 10%, el 10% que puedes perder un 5, un 6, un 7%, eso no es significativo si tú vas regenerando el árbol. Pienso yo. Eso no es importante. El volumen de copa que le quita es muy pequeño. Y además, tú piensas que le estamos quitando una rama que va perpendicular, que el 40% de la almendra se va a caer al suelo porque la máquina de la va a caer. Esa rama está mirando para la calle y cuando pasa la máquina superintensiva, esa almendra cae al suelo, antes de que la máquina pase. Yo creo que ahí no está el problema. Ahí no está el problema. Creo, ¿eh? Ahora, si lo dejas 20 años y luego tienes que hacer una actuación muy violenta, sí, aquí sí puede tener ya problemas, ¿no? Claro, yo creo que ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Mantenerlo, no dejarlo hasta que ya no pueda. Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que. La Millora sigue diciendo que en principio todavía no ven ellos motivos para eso. Y es posible que no lo haya, pero no es malo probar 2 años antes de que venga el problema. Sí, nosotros, por ejemplo, en la plantación de secano, estamos, como es un ensayo realmente que tenemos en colaboración con Agromillora, hicimos intervenciones manuales al principio para realzar la cruz y tal, pero ahora ya hacemos toda intervención mecánica para intentar probar realmente ese sistema. Oye, en estas 4 hectáreas solo va a entrar una máquina a podar. Entonces, realmente también estamos viendo eso, ¿eh? Y ya lo estoy viendo yo, y la plantación es de abril de 2019 y en enero del 2022 ya dices, es que se está yendo a madera a muchas zonas, ¿eh? y tiene demasiado vigor para una plantación de su edad, ¿no? Entonces, mira, yo te digo porque a mí me gusta extrapolar lo que ya está hecho. Hombre, no te quiero decir que el almendro es igual que el olivo. En el olivo se pensó en una cosa y ahora va por otro camino. Va todo mecanizado, pero hay que tocar. Nosotros tenemos ahora mismo también 20 hectáreas de unas pruebas que estamos haciendo de naranjo superintensivo. Lo mismo que tenemos naranjo en 2.200 árboles por hectárea. Tenemos unos con 8 años ya, que tienen 7 años, ¿no, Andrés? Tienen unos 7 años y tenemos otras 50 hectáreas que tienen 4 años, ¿no? Estamos en lo mismo. Tienes que intervenir un poco. El naranjo superintensivo yo creo que va a funcionar, está funcionando muy bien, tenemos cosechas importantes con la recolección muy, muy básica, pero tenemos que intervenir. O sea, no sé, ya te lo diré dentro de un par de años, pero yo creo que algo hay que tocarlo.
muy poquito, pero hay que tocarlo. Naranjo, te estoy hablando de naranjo, te estoy hablando de limo, te estoy hablando de almendro. Y en los tres, algo estamos haciendo. De todas maneras, vamos a investigar esas fincas que tengan más años y vamos a ver qué han hecho, que nos cuenten si realmente ellos han visto esa necesidad. Y nosotros vemos los árboles bien, o sea, la gente que tiene, pero no sabemos el camino que han recorrido, si han tenido que hacer una intervención. No sé, nos pregunta José Luis qué variedades habéis puesto. Nosotros hemos probado Laurán, Soleta y Penta. La Soleta entendemos que la fisionomía de la planta va muy bien para una estructura de seto, ¿no? Porque una variedad que ramifica muy bien. Laurán es una variedad que en nuestra zona de Córdoba, yo creo que Javier coincide, se da muy bien y es muy productiva. Y Penta, por probar un poco floraciones más tardías y una variedad que se escape un poco de lo que está ya establecido en plantaciones intensivas en la zona, ¿no? Sí, nosotros hemos puesto Laurán, que va muy bien. Este año hemos puesto 2.100 kilos, aproximadamente 2.100 kilos ya de pepita, ¿no? Al 5%. Soleta, que es un poquito más inestable que el Laurán. Hay años que falla un poco, otros años que es un poquito más inestable, más pecera, pero... Y luego teníamos Belona, que tenemos una prueba de la que estamos adaptando porque no vale. La Belona no soporta el que buscamos. Por lo menos a nosotros no nos soporta el suficiente, sí. No ha ido bien. Vale, nos dicen que, esto yo no sé lo que es, que si podréis hablar del aborregado que presenta, yo no sé lo que es. Sí. Yo te puedo dar nosotros en el seto de secano es verdad que una de las cosas que nos hemos encontrado este primer año, que ha sido la primera cosecha que hemos cogido, es el problema de las borregas. Que han preguntado, Javier, si podéis hablar del aborregado que presenta este sistema de cultivo en secano. Entonces, bueno, como José María tiene secano, pues lo está contando. Sí, al final es verdad. O sea, en el almendro, sobre todo en el almendro en secano, nosotros, aparte de plantaciones en seto en secano, también tenemos plantaciones intensivas normales a marcos de 7x6 y de 6x6. Y estamos viendo que cuando está terminando el ciclo, como el árbol entre en un ciclo de estrés un poco prolongado en verano, pues no termina de rematar esa apertura de la capota y se queda en la almendra aborregada, que se llama, ¿no? Es esa capota que no se puede desprender bien de la almendra en cáscara. Nosotros ahí lo que estamos viendo es que eso es proporcional a la carga que tenga el árbol en secano, o sea, es decir, un árbol que tenga mucha carga pues sufre mucho estrés y el porcentaje de aborrega se dispara. Y después lo que nos estamos optando nosotros es por recolecciones tempranas. Recolecciones que aunque la almendra todavía no esté rematada en humedad, ¿no? Que la almendra todavía tenga contenido de humedad un poco altos, pero con ese contenido de humedad se descapota mejor esa almendra y se disminuye el porcentaje de borregas, ¿no? Nosotros realmente este año, que estaba viendo la plantación de secano con mucho estrés en agosto, el porcentaje de borregas ha sido muy, muy bajo, meramente, yo creo que no es significativo, ¿no? Y luego nos preguntan, por el hecho de la madera, que si todas las variedades dan el mismo nivel de madera, las que tenéis vosotros. Javier. ¿De madera? Si todas las variedades que tienes dan el mismo nivel de madera. No, yo no noto mucha diferencia. Entre ellas, no. Prácticamente igual. El patrón, yo creo que eso el vigor lo da el patrón, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y el mismo patrón, la variedad va a dar muy poco. Yo creo que hay un poco de diferencia. ¿No se María? Sí. Al final el Rupas 20 retiene mucho el árbol y retiene mucho el crecimiento y las variedades se suelen ir menos a madera. Pero nosotros hemos visto que Soleta ramifica mucho más que Laurán. Laurán tiene una fisionomía que hace alargues más grandes, entonces también es verdad que puedes tener problemas por exceso de ramificación en Soleta, que tengas zonas de sombreo que se te vayan más a madera, pero tampoco creo que sea el caso, por poner un poquito de diferencia entre variedades. Pero yo creo que es similar y depende mucho más del... Yo creo que es diferente. Yo estoy con Javier también. Y luego volviendo un poco, bueno, que están preguntando sobre maquinaria, yo iba a preguntar sobre eso, pero vamos a la pregunta que nos han hecho. Dicen que para la poda va mejor los discos, los dientes de sierra o el molinillo. ¿Cuál es vuestra preferencia y si tenéis opinión? Javier.
Mira, nosotros para los primeros años vale cualquier cosa y funciona más o menos bien. Pero luego cuando empieza a venir un poquito de madera, nosotros vamos mucho más con discos. Discos especiales y bueno, que nosotros contratamos a una gente, ¿no? Una gente de maquinaria y discos buenos que corten bien, que estén afilados y que hagan poco daño porque si no machacan mucho y tú sabes que de machacar luego tienes un montón de problemas de cicatrización y tienes un buen disco y le das luego un tratamiento de agua oxigenada y de cobre o de cobre, ya depende del gusto pues. Sí. ¿Y Sí, tú, José María? yo coincido con Javier que nosotros también tenemos los dos tipos de máquinas. Tenemos la industria David de discos y de peines, como decimos nosotros, que son cuchillas cruzadas. Y utilizamos las dos según el momento. Cuando hacemos, por ejemplo, poda en verde, solimos utilizar la de discos con discos de estrella, pero porque hacemos podas de despunte, entonces es una máquina muy rápida. Pero sí es verdad que, por ejemplo, cuando hacemos podas de madera en invierno, pues según el diámetro que queramos cortar, ¿no? Cuando nos vamos a diámetros un poco más grandes necesitamos discos y que la poda sea un poco más lenta, y cuando son diámetros más reducidos, pues sí nos gusta utilizar la de cuchilla porque el corte se hace muy bien y muy limpio, ¿no? Bien. Y bueno, Diego nos pregunta que si veis que es preocupante la almendra que se cae al suelo en este tipo de sistema de cultivo por la máquina cabalgante o no os preocupa. Javier, vamos a ver cómo le falla más el sonido. Hombre, es un problema porque el primer día que la máquina, pues tenías que hay mucha almendra en el suelo, tú debes 30, 40 kilos por hectárea de almendra en el suelo. Lo que pasa es que, vamos a ver, hay de dos formas. Tú no quieres estar más de la cuenta porque si en el momento que estás más de la cuenta estás tirando almendra, o estás tirando flores, o estás tirando brotes, o estás tirando lo que sea. Y si no lo tiras al taladro, lo tiras luego al recolectarlo, porque lo que esté fuera de la línea de la máquina, pues se cae cuando pasa con la máquina, o lo tiras cuando estás talando, ¿no? Lo que no podemos es querer la almendra antes, después y lo que no cabe, no cabe. Entonces, si tú has talado bien, vas a tirar muy poca, y si tú no has talado bien, pues vas a tener más almendra, pero va a tirar un poquito más. Porque la máquina entra con un olivo flexible y luego le entra digamos, la rama. Lo que está duro, pues la máquina se cae y tira la almendra, obviamente. Completamente. José María piensa... Sí, bueno, al final, obviamente, en todos los sistemas va a tener problemas de caída o problemas de cosecha que no puedes coger bien, ¿no? Incluso en árboles muy grandes que no sean en seto, pues la vibración te cuesta que llegue uniforme a todo el árbol. Pero es verdad que venimos de una máquina, por ejemplo, la New Holland, que estaba pensada para vendimiar, después pasó al olivar y ahora está entrando en el almendro, ¿no? Entonces, también yo creo que hay un trabajo de la industria, de los ingenieros que desarrollan esas máquinas, para mejorar los sistemas, ¿no? Y adaptarlas mucho más. Ya se adaptan, obviamente, pero hacer máquinas mucho más adaptables y más específicas para ese cultivo, ¿no? Incluso yo creo que sería un avance súper grande, incluso poder descapotar en continuo conforme vayas cogiendo esa almendra, ¿no? Eso sería un factor clave que yo me atrevería a decir que podría reducir tu cuenta de resultados, tus costes en un día un 15%. Dicen que si recomendaríais la recolectora... Sí, perdona. El problema que tenemos es que estamos adaptando una máquina de olivar, que es para lo que hay volumen, hay muchos olivares secos y hay máquinas que cogen los olivares secos, y pretendemos que la máquina de olivares secos salga andando y coja perfectamente un almendro de seto. Almendro de seto hay muy poco, el New Holland no se va a gastar el dinero ahora mismo en poner las máquinas perfectas, y tenemos que adaptarnos a lo que tenemos. Están mejorando, están haciendo un poquito más ancha, están haciendo de cosas, pero no deja de ser una máquina de recolectar aceitunas, no una máquina de recolectar almendros en seto. Porque es que no hay volumen de almendro en seto en España para recolectar almendro en seto, lógicamente. Bueno, pues hay que poner almendro en seto para que New Holland se moleste en arreglar la máquina. Es muy simple. Porque simplemente poner un poquito más de anchura en el tragante de la máquina, tendrás que reforzar algunas cosas para que... Porque el almendro no es un olivo. La flexibilidad que tiene una vara de olivo que está dentro de la máquina, no tiene almendro. Y tú tocas una rama que te da miedo talarla, porque dices, cuando entras con la máquina estoy tirando almendras, cuando talas estoy tirando almendras, por fin se te va a caer cuando lo reconoces. Es que es lo mismo. Totalmente de acuerdo. Dicen que si recomendáis la recolectora arrastrada, ¿cómo os mojáis en eso? La de pele, ¿no? Se ha perdido José María. Cuéntame tú, Javier, mientras. Nosotros, sí.
si consigues que vayan a tu casa, muy bien. Nosotros hemos estado con ella, ha funcionado muy bien, pero hemos acabado un poquito cansados porque querían hacer pruebas, querían hacer clientes y hemos acabado un poquito cansados de ello, pero ha funcionado muy bien. Y mientras entra José María, que no sé por qué, está estupendo y de repente se cae. Javier, vosotros lo que me has dicho en un principio, que yo soy una enamorada de la maquinaria, esa máquina que dices que al mismo tiempo nos lo haga, yo creo que estamos ahí con esos prototipos. Tú ves que son prototipos que son necesarios, ¿no? O sea, maquinarias que son necesarias, simultanear esas labores como hablamos el otro día, ¿no? Sí, ya te dije que tú aquí una, lo que pasa es que era tan prototipo que le pasaban cosas, ¿no? Entonces, si tú pones una máquina para hacer metro y medio y no tienes ese, pues vas dando y la mitad del tronco se lo estoy llevando, ¿no? Pero no está mal, tú talas, fumigas, yo creo que eso, hombre, tiene un ahorro de gasto importante, ten en cuenta que estamos trabajando a 3 metros. A 3 metros y medio es el doble de metros lineales de trabajo, ¿no? Yo creo que el que dé el primer golpe, cada un golpe bueno, pero volvemos a lo mismo. Hay muy poca superficie de sector para que a las empresas grandes le merezca la pena meterse en estos líderes todavía. José María, y con respecto a lo de la recolectora arrastrada, ¿cuál es tu opinión? Sí, sí. Nosotros realmente no tenemos experiencia de las dos. Yo lo he visto trabajar las dos en campo, ¿no? La pelea arrastrada y la New Holland. Entiendo que la pelea arrastrada puede ser interesante porque permite más volumen de copa en el tragante, ¿no? Porque son máquinas más grandes, pero también es verdad que la plantación tiene que estar bien diseñada para eso, ¿no? Con los partidores bastante anchos, las vueltas finales para poder trabajar bien. Yo entiendo que hay un poco de disponibilidad también de tipo de máquina y adaptabilidad a la plantación que tú tienes, ¿no? Yo entiendo que una plantación de almendro en seto con un ancho de tabique de más de 1 metro, 1,20 m, que la he visto, es complicada cosecharla bien con una New Holland, ¿no? Entonces a lo mejor ahí la arrastrada, que tiene más un tragante, pues entiendo que puede ser más interesante, ¿no? Tenemos un poco de... Bien, y con respecto a la maquinaria de simultaneidad de labores, José María, imagino que tú también pensarás que... Sí, yo hoy veo sobre todo la recolección, la simultaneidad del descapotado. Descapotar en campo yo creo que es fundamental. Es verdad que penalizará el rendimiento de la máquina, pero mucho tiene que penalizar el rendimiento de la máquina para que no sea rentable, ¿no? Bueno, y también en calidad, ¿no? Se va a ganar también en la calidad luego de la almendra. Sí, completamente. Ya en el precio y en homogeneidad del producto que venda, está claro. Es un producto que va a ir directo, sin capota y en temas de humedades y demás, pues va a dar mucho juego. No sé si tenemos más preguntas por hacer. Realmente yo creo que destacar que los dos habéis coincidido en el tema del hándicap de la mano de obra. Es un problema preocupante en España, una mano de obra que no te haga depender de ella, el que tú tengas un producto en campo listo para recoger y que no tengas la mano de obra es una pérdida muy grande. Y yo creo que los dos habéis destacado eso como el punto fuerte del almendro en seto y luego, bueno, realmente el poder tener experimentación anterior y vosotros tomar las decisiones, estáis viendo que, bueno, que son manejos quizá que todavía hay ajustes que hacer, igual que pasó en el olivar, pero que, bueno, que yo creo que está bastante maduro. Nos preguntan que cómo se descapota y se seca ahora. Pues ahí tienes distintas opciones, ¿no? O cuentas con los equipos, con una planta en tu finca, ¿no? Que puedas descapotar y secar, que eso necesitas tener una finca con entidad para que te sea rentable, o un proveedor externo, ¿no? Pero realmente, vamos, yo estoy viendo precios de mercado de descapote que van de 4 céntimos a 10 céntimos por kilo de cáscara, ¿no?
la almendra cáscara. Entonces, eso es como digo yo, la jaula de oro, ¿no? Cuanta más almendra produzca, más te aumentan los costes. Pero sí, o sea, nosotros lo hacemos de las dos maneras. Tenemos una finca que sí tenemos descapotado en campo y después también tenemos un proveedor externo que nos descapota la almendra y nos la condiciona a liquidar, ¿no? Y Javier, ¿vosotros qué opción tenéis de descapotado y secado? Sí, lo he visto. ¿Has visto lo que están fabricando aquí por el sitio? ¿Escuchas, Lola? ¿Se te ha escuchado mal que has dicho? Están fabricando, este año tuvimos un problema en septiembre de una especie de cajón que recoge, ¿no? Tu vibra y hay un cajón que recoge el lienzo con la almendra, ¿no? Y el mismo cajón tiene una descapotadora autónoma autopropulsada que funciona. Yo pensaba que iba a funcionar muy mal porque pero funciona bastante bien. Este año vamos a hacer una prueba porque ya tenemos la almendra descapotada del campo y funciona bastante bien. Sí, alguien lo comentó en una reunión, en un webinar, que había una máquina que estaban probando. ¿Y estáis recolectando con ella? ¿Vosotros? ¿Vosotros la habéis utilizado? La hemos probado porque la hemos utilizado porque esta máquina sirve para superintensivo y intensivo. Vamos a ver. Tiene superintensivo, lo recoge del cajón y tiene debajo del cajón esa mini descargadora que te va encargando toda la cota y la almendra de desarrollo. O hay una máquina que se corta y la superintensiva va a poner en esa máquina. Funciona bastante bien. Lo que pasa es que tenemos una experiencia de 2 días. Este año probar es relativamente fácil llamarle a la gente de la empresa de servicio, ¿no? Pero lo van a comprar la gente de la empresa de servicio. Está claro. Mira, nos dice José Luis que tiene experiencia, me parece, por los datos que da, dice que la Tenia 21 descapota en el campo, pero solamente el 60 al 70%. Y luego tiene que descapotar 2 veces y se parten muchas almendras en la segunda pasada. Claro, eso es un problema porque al final descapotar 2 veces multiplicar el coste por 2, ¿no? Y después el problema del partido, ¿no? O sea, no solo tienes que tener una máquina que sea capaz de descapotarte en continuo, sino que ese descapotado sea adecuado y te funcione bien para las variedades que tú tienes en tu finca, ¿no? No es lo mismo una variedad como Laurán, que tiene la cáscara más blanda. Hola, José María, que estáis hablando los dos. Ay, Javier tiene un sonido fatal. Habla, José María. Sí, digo que tiene que ser una descapotadora que funcione bien. No solo, o sea, yo he visto máquinas que nosotros utilizamos paraguas con descapotadoras incorporadas y hay ciertas marcas que no funcionan muy bien las descapotadoras y que parten mucha almendra y ciertas marcas que sí funcionan muy bien y se pueden adaptar muy bien a todo tipo de almendras, tanto una Velona como que tiene una cáscara más dura, como una Laurán que tiene una cáscara más blanda. Bien, Javier, has dicho algo antes que se ha solapado con José María. ¿Quieres decirlo de nuevo, por favor? Sí, no, me comentaba de la máquina esta de que iba descapotando grande, no la tenía, no creo que se llama, que iba descapotando. Es verdad que parte almendra, que no va descapotando nunca igual que una descapotadora que tú regules en el patio de una finca, ¿no? Pero que toda es cuestión de echar números, ¿eh? Que cuando tú miras lo que te cuestan los transportes, lo que te cuestan los descuentos en una agencia que no te fíes que te descapote, que todos esos números tienes que echarlos, ¿eh? Y a lo mejor un 1% de partida es mucho menos que todo lo que te cuesta lo demás, ¿eh? Yo siempre me acuerdo, pues yo era muy chico, la primera máquina de algodón dejaba un 3% del cambio que era un desastre. Tú haces los números de lo que era y era insignificante. Nadie se puede coger algo de más, ¿no? Obviamente, porque hay un 3% del campo, pues es lo mismo. Si quieres un 1% de partida, a lo mejor mucho menos que transportar, que llevarte al otro lado y que te tengas que fiar de alguien que te descapote tu almendra de un producto que vale 3,5 € el kilo o 4 € el kilo. Y luego que la guardes. Por eso, tío, que hay que tener cuidado. Sí, no, está claro que cuando piensas que tú estás cultivando algo durante todo un año y lo ves que se pierde, pero está claro que los números son los que mandan. Si el coste para que no se pierda o de la otra opción es más cara, pues está claro que eso es lo que priva. Mira, a veces
a veces es mucho más seguro subir un 2% de pérdida que jugarte un 1% a que el que te la descapote te ponga el 1, te ponga el 7. Sí, la variabilidad de precio que estaba contando José María, que realmente es una variedad tremenda, y más que no sabe el que te va a poner. Es una cosa que tú no controlas, una cosa que tú es imposible que controles, porque tú luego una vez que entregas la almendra, lo que te vaya a quitar, tú no lo sabes, es imposible que lo sabes. Entonces, mira, yo supongo que esta máquina no es perfecta, que tiene un 2%, pero lo estoy haciendo en mi casa y se lo estoy tirando. Y muchas veces es mejor. Y lo que hablábamos igual que de la mano de obra, que tú tengas el control es importante, y más con esa variabilidad de precios que estáis hablando. Mira, preguntan también que la producción en secano es defendible y rentable, mejor que el cereal contando con los gastos, y a partir de qué año hay ganancias con tu experiencia, José María, porque Javier no tiene secano. Bueno, de eso, si lo comparamos con este año, a lo mejor con el trigo duro a 500 euros, pues dices, pues a lo mejor no, pero yo creo que sí, incluso sí, ¿eh? Nosotros nos empezamos a plantear alternativas para nuestros secanos porque nos hemos encontrado que años con producciones récord, desde que tenemos registros desde el año 70, 71, con producciones récord, hemos perdido dinero cultivando cereal en Córdoba. Y nos ha quedado simplemente la subvención para ganar a la tierra. Entonces, realmente si la almendra se mantiene a los precios a los que se está manteniendo, y ahora mismo estamos en precios bajos, ganas dinero manteniendo unas producciones de 500 kilos de pepita, que es lo que tenemos que aspirar en secano. Mucha gente dice, no, yo soy capaz, nosotros hemos tenido plantaciones de secano que han producido más de 500 kilos de pepita y que han rozado los 800, pero esas plantaciones no creo que sean sostenibles. Tú tienes que buscar mantener una media en 400, 500, hacer las cosas muy bien y reducir costes y tener en tu cabeza bien definido a qué precio estás produciendo tu almendra. Y luego ya, si nos vamos al ecológico ya, que tú en secano podrías ir al ecológico más fácilmente, puedes ir en cualquier sistema regadío, pero... Completamente, eso sería una alternativa mucho más interesante. Nosotros nuestras plantaciones de olivar en seto, en secano, las hemos pasado a ecológicos todas, porque ya controlamos cómo se hace y sabemos el método y la hemos pasado a ecológico. En el almendro no lo vemos todavía muy claro por el tema de incidencia de enfermedades en nuestra zona, pero en zonas más secas yo creo que sí, que es el futuro y es por donde se tienen que ir los tiros, ¿no? Bueno, Javier nos pregunta qué opina del olivar en seto respecto al almendro. Buena pregunta. Vamos a ver. ¿Papá o mamá? Vamos a ver. Te voy a decir en plan rentabilidad y en plan, si el aceite sigue a 3,5 € como estaba ahora mismo, la verdad es que es mucho más, ahora mismo muy seguro, lo digo en seto, está mucho más estudiado, es muy fácil, eso. Pero es que yo soy de los que piensan que el aceite no va a estar a 2,5 €. Yo creo que el precio objetivo del aceite va a ser 2,2, 2,1, 2, 1,8. Entonces, un olivar en seto en secano va a ser un cañón y va a seguir siendo un cañón si llueve. Un olivar en seto en riego va a ser un buen cultivo, pero 2.200 kilos de almendra, si tú eres capaz de vender almendra a 4 €, 2.500 kilos de almendra a 4 € es mucho dinero. Entonces, yo creo que no es ni mejor ni peor, que son complementarios. O sea, tú tienes que tener una finca de 500 hectáreas, pues tienes que tener de todo. Por supuesto, olivar en seto y, por supuesto, tienes que tener almendra. Y si me hablas de secano, lo que te comenté el otro día, el ideal para mí una finca de secano es que ponga almendros y olivo en secano. Creo que no va a tener ningún problema. Pero bueno, esas son recomendaciones que se hacen, ¿no? Muy personales, ¿no? No, personales, yo creo que acertadas. José María, tú coincides, ¿no? Sí, bueno, yo no estoy escuchando muy bien a Javier, pero... Javier ha dicho que él ve las dos opciones, o sea, que el precio del aceite que se alcanza este año no se va a mantener o no se prevé que se mantenga, que se quedará en una estabilización, pero que él ve que hay que optar por las dos opciones. Claro, sí, por diversificar claro. y que el precio de la almendra, lo que está, aunque tenga un mínimo, se obtiene mucha rentabilidad bien llevado, que es lo que estábamos hablando. Y además, si tú tienes tu finca preparada para ese tipo de cultivo, al final es muy versátil, ¿no? Si tú tienes una finca preparada para el cultivo del almendro en seto o del olivar en seto,
pues puedes poner almendro en seto, ¿no? Si la tienes preparada para olivar, porque tú tienes tu estructura de maquinaria, de técnicos, todo, que se puede extrapolar al otro cultivo, ¿no? Yo creo que son complementarios y que deben ser complementarios por lo que dice Javier, de tener los huevos en distintas cestas, ¿no? Totalmente, totalmente. Más en agricultura y con estas fluctuaciones que vemos. Te dice que en rentabilidad quieres saberlo. En rentabilidad, ¿cuál preferís? ¿Almendro en seto o en intensivo? Venga. Pero la rentabilidad depende del año. Vamos a ver, el año pasado, hace 2 años, la almendra a 5 euros el kilo. Pues 5 euros el kilo, quito los naranjos, quitar los olivos y pones tu almendro. El año pasado estaba 3,20. Bueno, pues yo no sé, lo que hay que hacer es, por eso digo, ¿no? Tener un poquito de alternativa. ¿Qué va a valer el aceite el año que viene? Si no llueve, esto estará otra vez 3,20. Pero que hemos visto el aceite, yo he visto el aceite a 1,80. El americano virgen este se ha vendido a 1,80. Entonces, ahora que un cultivo en el año malo, que la cuenta que yo hice el otro día, no, que tú ves un cebollero, un año malo pierdes la camisa. Luego viene el año bueno que gana muchísimo dinero. El año malo de la almendra hemos tenido un sueldo de 3,20. 3,20 por 2.000 kilos de hectárea son 6.500 euros por hectárea de producción, ¿no? No te queda mucho, pero 6.500 de la paz vive. El año del desastre absoluto. El año del desastre absoluto. Un cultivo que el año del desastre te permita vivir o no pierdas dinero, ya tendrás tiempo de ganar, ¿no? No, está claro. Bueno, pues yo creo que este marco dejamos sobre el almendro en seto, sobre vuestra experiencia, sobre el cómo la mano de obra, la mecanización total que en otros sistemas no se tiene, pues hace que sea vuestra apuesta, aunque también apostáis por otros sistemas, pero por ese control sobre vuestra explotación. Javier también y bueno, apuntáis sobre el descapotado, aunque haya pérdidas, pero lo sigo controlando yo, el precio, en lo que pasa y meto las pérdidas en mi balance y son otro factor más dentro de la producción. Y bueno, y realmente como acaba de decir Javier, que jolín, que el año malo de la almendra se han tenido esos números, pues bien, no que no vengan todos malos, pero si vienen malos se puede mantener y recuperar bastante en los años buenos. Bueno, pues yo solo me queda dar las gracias a los dos, he disfrutado mucho, he aprendido mucho, he aprendido lo que es el aborregado. Y más cosas, muchas más, por supuesto, pero eso me voy a acordar mucho. Y bueno, emplazo a vernos, a conocernos en persona. Espero que sea en breve. Estás invitada a Córdoba. Sí, tengo que ir a Córdoba a ver las catas de Javier, a ver esas raíces de almendra en seto. Aquí tenemos una pequeña reto de tener una boca aquí en la finca, está a tu disposición. Bueno, yo si la cojo a lo mejor me llevo alguna voz para adelante, mejor yo miro y hago fotos y vídeos. Tenemos una boca con oruga que está a tu disposición absoluta. Pues muchísimas gracias, os lo agradezco. Bueno, deciros que tenemos, ya lo anunciaremos, pero tenemos el 17 de marzo una jornada Synergy Night, que os lo dije el otro día en primicia. Vamos a estar en AOVE and Nuts en Talavera de la Reina y el día 17 por la mañana, 17 de marzo en nuestra mañana. Y bueno, estáis todos invitados en Talavera de la Reina a seguirnos y a conocernos en persona, los que no nos conocemos, que estamos todo el día en la red. Muchas gracias a los dos y bueno, ya os libero que son horas de dedicar a la vida personal y estamos en contacto y por supuesto iremos siguiendo todas esas ensayos y todas esas pruebas que hacéis porque realmente es de agradecer agricultores y técnicos que quieran hacer esas pruebas, hacer esos avances, pensar, mirar la planta, reflexionar y escuchar lo que le está diciendo y bueno, y contárnoslo. Para mí creo que es el mayor valor que podemos tener en vosotros y en adelanto del sistema. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego, Javi. José María se acaba. Hasta luego, buenas noches. Estoy todo por aquí.